Bueno, ahora entramos a las baterías. Las baterías son es la clave del éxito en una microred, y especialmente en una microred autónoma rural, ¿no? Off-grid. La batería es el peso pesado en costo y también la que manda, digamos, en la confiabilidad del sistema. Eh, todo gira en torno a las baterías, por lo menos esa es mi experiencia, ¿no? Los paneles solares no hay mayor problema. Los controladores electrónicos a veces dan problemas, pero por lo general no. Las turbinas eólicas, mal que bien, funcionan y funcionan con sus mantenimientos y ocasionales problemas, pero lo que se trae abajo el sistema es la falla de las baterías, ¿no? Y a veces falla prematura. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cómo seleccionamos las baterías y cómo las calculamos. Eh, para ello, bueno, tenemos factores importantes que cuidar, que es el state of charge o estado de carga, SOC, es cuánta carga nos queda, digamos, es lo que bueno, vemos a cada rato en nuestro celular o en nuestra computadora, cuánto tenemos de remanente de batería, ¿no? Ese es el state of charge. Y el complemento es lo que hemos consumido, es el DOD o profundidad de descarga, depth of discharge. Entre los dos suman 1 o suman 100%, dependiendo si lo vemos en porcentaje, ¿no? Entonces, más que nada, analizamos siempre la profundidad de descarga, porque la profundidad de descarga es clave para la duración de la batería. Si las baterías, si somos amables con las baterías y diseñamos el banco de baterías para que su profundidad de descarga, por ejemplo, nunca exceda el 50%, va a tener mejor vida útil el sistema, ¿no? Pero si las llevamos al 100% de su profundidad de descarga, bueno, eso va a afectar la vida útil del banco de baterías, ¿no? Y aquí, en cuanto a profundidad de descarga, me refiero a la profundidad de descarga del rango de trabajo de la batería, ¿no? No, porque podría interpretarse que cuando la batería está con una profundidad de descarga del 100% es porque la he matado, ¿no? Le he exprimido hasta el último electrón y está muerta, como se dice popularmente. Batería muerta. No, no, para nada. La profundidad de descarga del 100% significa que hemos extraído los vatios hora, digamos, de energía de la batería hasta su límite inferior admisible. Todavía, por supuesto, hay carga eléctrica para extraer de la batería, pero eso ya es a costa realmente de dañar la batería, ¿no? Por ejemplo, una batería de plomo ácido de 12 voltios, cuando su voltaje ya está en 10.5, tenemos que parar, ¿no? Basta, ahí no, ya no le saquemos más, porque ya estamos en profundidad de descarga 100%. Si pretendemos sacar corriente eléctrica de esos 10 voltios, 9, 8, que la batería ya está dándonos su último suspiro, la estamos realmente dañando, ¿no? Y las baterías son, si se puede decir, son pues rencorosas. Ese abuso de haberle sacado el último electrón nos lo va a pasar, ¿no? Nos lo va a pasar más adelante, nos lo va a facturar, nos va a pasar el costo, va a fallar prematuramente esa batería, ¿no? Como que se acuerda, se acuerda porque tiene un daño en sus placas, ¿no? No es que se acuerde, sino que se ha hecho un daño en la placa. La batería nuevamente se va a cargar y va a funcionar y todo, pero ya ese daño va a quedar como registrado, ¿no? Y va a hacer que muy probablemente esa batería no llegue a su expectativa de vida, ¿no? Sino que falle tempranamente. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo se tratan las baterías. Justamente eso lleva al siguiente indicador, que es el SOH o State of Health, que es, bueno, es la vida, el estado de salud de la batería. ¿Cuánto de vida útil nos queda de esa batería? Es una batería nueva, bueno, está al 100% de su State of Health, está nuevecita. La empezamos a usar y ahí ya es más complicado saber cuál es su estado de salud, porque si es una batería que ha sido muy maltratada, bueno, rápidamente acabaremos con su SOH. Si es una batería que ha sido tratada amablemente, tendrá pues una buena cantidad de ciclos por delante.
Entonces, literalmente la batería puede convertirse en la proverbial caja negra, ¿no? Que no sabemos qué está pasando adentro o qué pasó adentro, porque eh, la batería, pues, es una caja que no tenemos acceso para saber cómo está por dentro. Tendríamos que hacerle una autopsia, ¿no? Para ver si las placas están dañadas, sulfatadas, con eh, cre- algunos crecimientos cristalinos, etc. Entonces es bastante complejo el tema de las baterías, definitivamente. Y también está el hecho de contabilizar los ciclos de carga y descarga, ¿no? Finalmente, la vida útil de la batería se contabiliza en ciclos de carga y descarga. Y aquí también hay cierta complejidad, porque los ciclos no son siempre iguales. Cada día puede ser diferente y la batería de repente fue cargada rápidamente en la mañana y después se descargó hasta el 90% en la noche y al día siguiente no se cargó. Entonces, no es que después todos los días sean iguales y los ciclos sean iguales, entonces hay un comportamiento además no lineal, no porque descarguemos 2 días al 50% vamos a compensar un día que lo descargamos al 100%, ¿no? Ese día que la batería la llevamos al 100%, probablemente produzca un daño mayor que el que podamos recuperar por varios días que nos hemos portado, entre comillas, bien con la batería, ¿no? Es bastante complejo. La temperatura también es clave. La temperatura, naturalmente estamos tratando con un dispositivo electroquímico, ¿no? Electricidad y química. La batería nos da electrones en sus bornes porque hay una transferencia iónica de iones en su electrolito, ¿no? Dentro de la batería no hay flujo de electrones, hay flujo de iones, ¿no? Son los electrones los que resultan entre los bornes, pero en el electrolito, ¿no? En el líquido, o ya sea gel o líquido, viajan los iones, ¿no? Entonces, eso está muy sujeto a variaciones de la temperatura. Si la temperatura está baja, se inhibirán los procesos físico-químicos, ¿no? La difusión, los procesos químicos de disociación, de disolución de los elementos de las placas a la solución se inhibirán. Y en caso contrario, si la temperatura está elevada, se exacerbarán, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la temperatura. Y la temperatura también afecta la vida útil de las baterías. También la batería tiene una eficiencia. La batería nos guarda energía, pero no gratis. Digamos, si le damos a guardar 100 unidades de energía, cuando queramos de regreso la energía, no nos va a dar pues, el 100%, nos va a dar 90%, 80%, nos va a cobrar una especie de impuesto que es pues, producto de la segunda ley de la termodinámica. Cada vez que hacemos una transformación energética tenemos una pérdida, ¿no? Entonces, también eso tenemos que contabilizarlo en el diseño de nuestra microred, porque depende de qué tanto usemos la batería. Otra vez, si tenemos cargas que son en tiempo real con la producción, ¿no? En simultáneo con la producción, cargas que se activan al mediodía cuando hay sol, bueno, eso no va a pasar por la batería, se va a producir en los paneles solares, se va a convertir en el inversor y se va a ir para el consumo. Entonces, no vamos a estar usando las baterías, por lo tanto nos salvamos de estar sujetos a esa eficiencia de ida y vuelta de la batería. Pero si es una carga nocturna, definitivamente tenemos que tener en cuenta que vamos a tener una merma por haberla guardado en la batería. Y aquí, bueno, tenemos diferentes categorías de baterías. Aquí vemos las más básicas, las que se llaman BRLA, Valve Regulated Lead Acid, mal llamadas baterías selladas. No son selladas estrictamente, son baterías que tienen una pequeña válvula para compensar la presión. Lo que sí se puede decir es que son de libre mantenimiento. No hay que echarle pues, el agua destilada, que puede ser un problema serio si es una instalación remota y no muy bien atendida. ¿Quién le va a echar el agua destilada a las tapitas, ¿no? de la batería abierta? Muchas veces, por experiencia, he visto cómo las baterías terminan secas
y arruinadas, ¿no? Entonces, estas baterías son libres de mantenimiento. Las AGM tienen un separador de fibra de vidrio que inmoviliza parcialmente el electrolito, el ácido sulfúrico, y busca de hacerle el camino difícil al hidrógeno y al oxígeno que se pueden producir en las reacciones químicas. Entonces el camino es largo y les da oportunidad de que se recombinen, entonces no perdemos agua. No hay que echarle agua porque se recombina el propio oxígeno con el hidrógeno. Esas baterías son las más básicas y pueden tener una expectativa de vida de 650 ciclos cuando las usamos al 50% de profundidad de descarga. 650 ciclos son poco menos de 2 años, ¿no? Entonces estas baterías con 2 años posiblemente ya estén muy afectadas en su rendimiento. Las baterías de gel, que tienen el electrolito gelificado con sílica gel, es lo mismo, digamos, se busca de inmovilizar el electrolito para que no se escape el hidrógeno y el oxígeno, se recombine, entonces son libres de mantenimiento. Esas baterías tienen una expectativa mayor de 1100 ciclos. Luego pasamos a las baterías ya estacionarias, que realmente ya no se deberían llamar baterías, porque son celdas únicas. Esta no es una batería, un conjunto de celdas, sino que cada una es una celda de 2 voltios, ¿no? Y esas baterías se llaman OPZ porque son blindadas, digamos blindadas, así viene el nombre en alemán, Panzerplatten, ¿no? Son baterías tubulares en las que las placas positivas se han reemplazado por cánulas de fibra que están con compuesto de óxido de plomo que toca para las placas positivas. Entonces son baterías de larga duración, más costosas, pero que pueden dar un servicio de mayor durabilidad. Y estas baterías, según datos de fabricantes, con 50% de profundidad de descarga, deberían darnos 2800 ciclos. Y si pasamos a esta misma batería reforzada o blindada tubular, batería no, sino celda, de 2 voltios con gel, las que se llaman OPZV, porque son con gel, 3300 ciclos. Vamos mejorando, ¿no? Pero también cuestan bastante más. Entonces hay que hacer un análisis de costo-beneficio. La batería dura más, pero me cuesta más. Entonces hay que sacar un poco los números para encontrar una buena elección, ¿no? Muchas veces hay que contabilizar también el hecho de que no solamente comprar la batería, sino hay que transportarla, llevarla, instalarla, lo cual es un costo adicional que puede ser bastante alto en lugares remotos. Vale la pena invertir en unas baterías que duren mucho y no tengamos que cambiarlas. Ahora estamos en el nuevo horizonte de las baterías de ion litio. No se dice batería de litio, porque la batería no tiene litio metálico, sino que tiene el litio incorporado en forma de iones de litio en compuestos, ¿no? Que pueden incorporar otros elementos como el fosfato ferroso, como el titanio, como el manganeso, el cobalto, etc. Diferentes formulaciones. Hay como 6 o 7 familias de baterías de ion litio. El nombre correcto es el ion litio. Y esta tecnología no es pues como la de plomo ácido, que son placas con un electrolito, sino que trabajan más que nada como pasta y están fabricadas en plantas de producción masiva que producen típicamente celdas cilíndricas, así como pastillas, digamos, muy de alta producción para bajar costos, y estas celdas únicas que típicamente tienen 3.2 voltios, 3.7, dependiendo de la química particular de la celda de ion litio, se juntan, pues, se conectan en serie paralelo en grandes números para lograr los voltajes y capacidades en amperios hora que se requieren, ¿no? Y también no solamente existen geometrías cilíndricas, sino también hay tipo sobre, como blisters. También hay prismáticas, que son muy comunes para las cámaras fotográficas o las computadoras, ¿no? Entonces las baterías de ion litio tienen grandes ventajas. Están bajando de costo también aceleradamente y tienen la ventaja de poder resistir profundidades de descarga muy importantes, hasta el 90%, por ejemplo, sin afectar significativamente su vida útil. Pesan 3 veces menos, típicamente, ocupan menos espacio
y tienen pues una duración que quintuplica las de plomo ácido, dependiendo también de las condiciones de uso, ¿no? Y bueno, si bien antes costaban como 6 veces más que una batería de plomo ácido, ahora están aterrizando a costar en igualdad de condiciones como 2, 3 veces solamente, ¿no? Entonces vale la pena porque duran mucho más. Entonces si uno hace los números bien, se justifica, ¿no? El costo de la energía finalmente sale más bajo usando baterías de ion litio. Lo que pasa es que bueno, hay que invertir un poco más de inicio y para beneficiarse de ese ahorro a futuro. Entonces es un tema ya un poco financiero, ¿no? Tenemos que invertir más para tener energía más económica. Y aquí vemos un producto de Pylontech, que es una marca también bastante prestigiada, y parece pues un equipo de música, ¿no? Si no entendemos, si no sabemos, si no conocemos el producto, pensamos, pero ¿qué es esto aquí? ¿Es un amplificador de un equipo de música? ¿Qué es esto? No, no, son baterías de ion litio, de formulación fosfato ferroso, que es una formulación bastante interesante porque es la más amigable con el medio ambiente, porque no tiene manganeso, cobalto, molibdeno, nada de eso, metales pesados, sino que es fosfato ferroso de litio. Más fácil de reciclar, es bastante segura y tiene un precio, no es la más barata, ni la más compacta y ligera, pero sí la más confiable y la de que tiene una muy buena duración también. Bueno, y las baterías de ion litio requieren lo que se conoce como un BMS, un Battery Management System. No son baterías como las de plomo ácido, que tienen los bornes a la vista y los conectamos así nomás, sino que hay una tarjeta electrónica que intermedia el proceso de carga y descarga de la batería. Como la batería está compuesta por múltiples unidades individuales o celdas, esas celdas a su vez están configuradas en paquetes conectados en serie paralelo. Entonces una batería puede tener, por ejemplo, en una caja, puede tener como 16 sectores diferentes, ¿no? Y el BMS se encarga de supervisar el nivel de voltaje de cada una de las secciones para ecualizarlos y también para enviarle más corriente eléctrica a uno o a otro dependiendo del estado de carga si se han desbalanceado. También supervisa la temperatura de los sectores para que por ningún motivo se caliente la batería. Entonces, si hay una parte que está muy caliente, le quita carga o descarga y de esa manera va asegurando el buen rendimiento y la seguridad y la duración de estas celdas, de estas baterías que son ya más sofisticadas. Entonces ya tiene un alto componente electrónico y también de comunicaciones. Las baterías se comunican entre sí, digamos, y se pueden convertir en todo arreglo de baterías que están todas comunicadas. Y si ya son muchas baterías, se tiene que poner un módulo de comunicaciones, que es como un máster de los BMS, que dispone ya de los flujos a nivel de grupos de baterías. Entonces ya la cosa se pone mucho más tecnológica aquí, ¿no? Pero el resultado es muy bueno. Ya cada vez es más frecuente que usemos este tipo de baterías. Ya tenemos 3 instalaciones y vamos por una cuarta con una buena cantidad de estas baterías de ion litio y están dando buenos resultados. Y vemos pues que los números son positivos, digamos, ¿no? Vamos a tener un mejor rendimiento de la instalación de la microred con las baterías de ion litio, lo cual es una buena noticia. Y siguen bajando de precio. Bueno, hay diferentes fabricantes, ¿no? Pero como tendencia está a la baja. Y eso es producto pues de la masificación y de la competencia, ¿no? Y podemos alegrarnos de que hay un montón de gente trabajando en ello y mejorando los productos para que después podamos tener mejores configuraciones y oportunidades nosotros. También tenemos la posibilidad de los grupos electrógenos, ¿no? ¿No es así? Si queremos tener un backup, un respaldo, para
para cubrirnos de las posibles variaciones inoportunas pues, del viento y el sol, ¿no? Si tenemos viento y sol, ya tenemos dos pies en la mesa, digamos, tenemos dos pies en los que apoyarnos, y si falla el sol, a lo mejor tenemos viento, pero no nos salvamos de que pueda haber no viento y no sol. Entonces ahí tenemos, si queremos tener una confiabilidad superior, cerca del 100%, bueno, tenemos que tener un tercer componente que funcione bajo cualquier condición, que es, por ejemplo, un grupo electrógeno, ¿no? Invitado, indeseado, pero tal vez necesario, ¿no? Si queremos tener 100% de garantía de suministro eléctrico. El problema de los grupos electrógenos diésel es que, bueno, tienen un régimen de carga mínimo, ¿no? Los fabricantes especifican que los grupos electrógenos no deben operar a menos del 50% de su capacidad nominal. O sea, si un grupo electrógeno tiene un dato de placa de 36 kilowatts, no debería trabajar a menos de 18 kilowatts por mucho tiempo, ¿no? Y menos aún por menos del 30%. ¿Eso por qué? Porque el grupo electrógeno, no el grupo electrógeno, sino el motor de combustión, el motor diésel, en un régimen de muy poca carga, o sea, muy ligero, que está trabajando prácticamente en vacío, no se va a enfriar la cámara de combustión. Entonces no va a haber combustión completa, porque el ciclo diésel depende de la temperatura a la que llega el aire al ser comprimido para que haya una buena combustión del diésel que se inyecta, ¿no? En el momento oportuno. Entonces, si la cámara está relativamente fría, esa combustión va a ser imperfecta y se va a producir mucho hollín que se va a mezclar con combustible, digamos, no crudo, como se dice, que no ha hecho combustión, y se va formando una pasta, una baba, una especie de baba de hollín que se va acumulando en los conductos de escape, incluido pues las válvulas de escape, el turbo, por ejemplo, y al final el motor diésel va a tener serios problemas de mantenimiento. Entonces, estamos limitados por ahí. Además que un grupo electrógeno convencional, por más que el requerimiento sea de baja intensidad, el grupo está trabajando siempre a 1800 revoluciones por minuto, ¿no? Porque está bloqueado por la frecuencia a la que tiene que llegar el generador. Un generador eléctrico de 4 polos tiene que girar a 1800 revoluciones para generar 60 Hz. No podemos estar pues variando la velocidad si tenemos una instalación que atender. Entonces estamos bloqueados, y eso se ve aquí en este gráfico, ¿no? Que tenemos la potencia aquí, es un grupo de 36 kilowatts que hemos medido en Guarmey hace algunos años, medido físicamente el consumo de combustible, y vemos que cuando produce cero potencia, o sea, está en vacío, el consumo es 2.8 litros la hora, o sea, un poco menos de un galón la hora. Y bueno, sube el consumo cuando le damos carga, naturalmente, ¿no? Y si hacemos el cálculo inverso, los litros que se consumen por cada kilovatio hora generado, por supuesto, cuando está en vacío, tiende al infinito, porque no está produciendo kilovatios hora, por lo tanto, la división es entre cero. Y aquí vemos que con la carga se estabiliza en un consumo típico de 0.3 litros por kilovatio hora, que es un dato que coincide con la literatura, ¿no? Eso lo hemos medido en campo, y este dato de 0.3 litros por kilovatio hora, sí, lo hemos encontrado en la literatura, que corresponde a un grupo electrógeno de tamaño medio, trabajando a capacidad nominal, ¿no? Y es un dato interesante si queremos calcular consumos y también emisiones, porque un kilo de diésel produce 2.8 kilos de CO2, y hay que, bueno, calcular, hay que convertir los litros a kilos con la densidad del diésel, que es cerca de 0.8. Entonces, esa es la problemática del grupo electrógeno diésel, pero la buena noticia es que todo se puede resolver con un poco de ingenio y tecnología, y existen interesantes posibilidades de, ya sea adaptar el grupo electrógeno para que sea digamos, inmune al trabajo a baja carga. Eso lo hace una empresa que se llama Danbest de Dinamarca, que le pone una serie de accesorios al grupo electrógeno como calentadores, compresores, etcétera, para que el grupo pueda trabajar hasta menos del 30% sin dañarse. Pero una alternativa más interesante es la del grupo electrógeno diésel variable.
Significa esto que se le quita la consigna al grupo de que tiene que trabajar a 1800 vueltas. Puede trabajar a velocidad variable, pues entonces, por supuesto, la frecuencia ya no va a ser 60 Hz y el voltaje también se va a ver afectado. Pero ahí recurrimos a los desarrollos de electrónica de potencia y se le coloca una interfase que se conoce como AC-DC-AC, que usan los parques eólicos, por ejemplo, modernos, usan estas interfaces que convierten la corriente alterna trifásica variable en corriente continua y luego un inversor convierte esa corriente continua en corriente alterna trifásica, pero ya estabilizada, ¿no? Entonces el grupo electrógeno pasa a trabajar a velocidad variable. Entonces, si hay poca demanda, el motor diésel baja sus revoluciones y la electrónica se encarga de compensar la frecuencia y el voltaje. Cuando sube la demanda, bueno, el grupo electrógeno acelera, así como si fuera el motor de un camión que cuando hay una cuesta, bueno, acelera más, cuando está tranquilo o en mínimo, bueno, se va mínimo a 700 RPM, por ejemplo, ¿no? Es una opción bastante interesante que puede ser materia pues, de algún desarrollo también local, ¿no? Como complemento a las microredes, para darles confiabilidad casi al 100%, sin necesariamente aumentar demasiado el costo de la electricidad, ¿no? Porque si ponemos un grupo electrógeno convencional, posiblemente nuestro costo de energía vaya a subir demasiado.